buenas tardes, hermanos. Vamos a prepararnos para el culto de esta tarde. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das, porque nos das el privilegio de adorarte y de alabarte, inclusive desde nuestras casas, Señor. Gracias por esto que tú nos provees, aunque a veces es difícil y a veces hay problemas técnicos, tú suples todo, Señor, para poder siempre estar a tu servicio, a tus pies y estar unánimes, aunque sea en nuestras casas. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, que nunca fallan, nunca faltan y siempre abundan, Señor. Te pedimos que así sea siempre y te pedimos que reines en nuestros corazones, Señor, que nosotros siempre podamos iluminar la vida de los demás con tu mensaje, con tu amor, con tu salvación, Señor. Que podamos nosotros ser esa luz, esa esperanza en estos tiempos de Navidad, sí, pero también en estos tiempos de pena, de dolor, Señor, de separación. Te damos gracias porque has estado con nosotros, porque aunque nos ha tocado, Señor, tú has estado con nosotros, tú has estado en control y nunca hemos perdido de vista, Señor, que siempre tu voluntad es la que se cumple. Aunque nosotros no la entendamos, siempre es la mejor para nosotros. Te damos muchas gracias por esta verdad. Te estamos infinitamente agradecidos por el gran regalo que nos diste en tu Hijo, Cristo Jesús. Te damos gracias por todo esto, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestros seminarios bautistas en el número 73. Ve, dilo en las montañas. Y dice Lucas 2:17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo Rey de paz viniera a esta tierra trayéndoles olas. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén. Del cielo las estrellas le alumbraron también. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo al mundo vino los hombres a salvar. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Hermanos, buenas noches. Estamos en el culto de la noche, de la tarde de los bautistas. Es casi una característica bautista y todavía lo estamos haciendo en línea por necesidades de la pandemia, pero creo que estamos siempre conectados y siempre el mismo espíritu y siguiendo la palabra de Dios. Hoy veremos un tema basado en Zacarías 6, del 9 al 15, en donde se está hablando acerca de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y quiero que me acompañen en esta lectura. Vamos a leer los versículos del 9 al 15 solamente. Zacarías 6, del 9 al 15, que dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Toma de los cautiverio de Eldai a Tobías, a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac.
Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Edificará el templo y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdotes a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Y las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías, a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis y obedeciereis la voz de Jehová vuestro Dios. Dice que la construcción del templo siempre fue el proyecto más importante en la historia de los judíos. Tanto aquel templo que quería edificar el rey David y no le fue permitido por Dios, pero lo edificó Salomón y fue una de las maravillas del mundo antiguo, porque estuvo hecho de los mejores materiales, la mejor piedra, la mejor cortada, forrada de maderas finas de cedro y luego revestidas de oro por todas partes. Así que fue un templo carísimo y bellísimo, y sobre todo su significado, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así que realmente el proyecto de construcción del templo ha sido el proyecto más importante en la vida de los judíos. Ahora, Zacarías le tocó profetizar en el tiempo que Israel regresó de Babilonia para repoblar Jerusalén y reedificar templo. ¿Se acuerdan que aquel rey Ciro, el rey de Persia, les dijo a todos los judíos, regrésense y váyanse para que reconstruyan templo al Dios de los cielos, el cual está en Jerusalén? Y los dio en libertad, ya no estuvieron más cautivos, ya pudieron regresar todos a Jerusalén para reconstruir el templo. Eso fue el decreto del rey Ciro. Sin embargo, esa reconstrucción no ocurrió inmediato, a pesar de que estaba el decreto del emperador Ciro, se tardaron en empezar. También se fue presidiéndolos Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el descendiente de David, era el rey en turno. No se llamaba rey porque el rey era Ciro, pero sí un gobernador de la casa de David, y se fue con los nobles y con los ricos y con los más poderosos a reconstruir el templo, pero ni por la influencia y la autoridad ni la historia de la de David el pueblo obedeció de reconstruir el templo. También los sacerdotes, empezando por un gran escriba llamado Esdras, que llegó y animó al pueblo, les leyó la palabra y todo esto, y depuró a los que estaban casados con extranjeras y todas esas cosas hizo, pero no pudo lograr que la construcción del templo se llevara. Vino luego Nehemías, un líder natural usado por Dios, que reconstruyó el muro y en 52 días se reconstruyó una obra magnífica, pero no la reconstrucción del templo. Así que Dios usó otra autoridad más grande que la de Nehemías, que la de Esdras, que la de Zorobabel, una autoridad más grande que la de Ciro, rey de Persia. Y esto fue la palabra de Dios a través de Ageo y Zacarías. Cuando ellos empezaron a profetizar, entonces el pueblo se levantó y reconstruyó el templo. Importante eso, lo habíamos visto hace unos meses. Pero también quiero que veamos que en esta profecía el Señor anuncia de un reconstructor, uno muy grande, porque generalmente uno dice, pues, ¿quién lo reconstruyó, verdad? El primer templo lo construyó Salomón, otro lo construyó Zorobabel, otro lo construyó Herodes, y no sabemos quién va a reconstruir el tercer templo que estará dentro de poco, ¿no? Se erigió el primer templo en el tiempo de Salomón,
Y luego, años después, se limpió y se remozó ese primer templo en el tiempo del rey Josías, ¿se acuerdan? Luego el segundo templo se edificó en tiempos de Zorobabel, después del cautiverio babilónico, por la palabra de Ageo y Zacarías. Se volvió a reedificar el segundo templo en tiempos del rey Herodes. Un poquito antes de que el Señor viniera en escena, Herodes había terminado el templo. Y una vez que se terminó el templo, vino el Señor Jesús. Y los judíos de hoy en día esperan la reedificación o la edificación del tercer templo, porque ese templo ya había sido destruido, y esperan que en este año incluso se empiecen a echar los cimientos para levantar el tercer templo en Jerusalén. Ahora, debemos entender que no es un templo hecho de manos el que está profetizado por Zacarías. El templo hecho de manos, el templo que hizo Salomón, el que reconstruyó Zorobabel, Herodes, son templos físicos, hechos de madera, de metal y cosas así, hechos por arquitectos humanos, por obreros humanos. Pero el templo que va a edificar el renuevo es un templo hecho con piedras vivas, hecho con seres humanos. Y no con cualquier ser humano, sino seres humanos creyentes en Cristo Jesús. Y no solo creyentes, sino obedientes a Cristo Jesús. Esos son los que realmente van a construir el templo final, el templo definitivo. Un templo que será llevado al cielo, que se llama también la iglesia del Señor Jesucristo. Dios permitió la destrucción del templo material. El templo material lo destruyó un tal Nabucodonosor y lo dejó cero. Y el segundo templo que construyó Zorobabel también fue destruido después por los griegos, por Antíoco Epífanes y por gente así. Dejaron un templo muy mal vestido, así que Herodes vino y para quedar bien con los judíos lo revistió el templo material. Pero 70 años después de Jesús vino el emperador Tito y destruyó el templo totalmente, no dejó ni siquiera los cimientos. Si ustedes van a Jerusalén hoy en día y van al monte Moria y entran al terreno donde estaba el templo no está en ninguna parte. Más bien hay santuarios musulmanes, una mezquita y otro santuario de la roca donde se supone que Mahoma ascendió al cielo. Pero el templo no está. Y nos llama mucho la atención que si el templo fuera tan importante, el templo material, Dios lo hubiera conservado, Dios lo hubiera protegido, no hubiera permitido que nadie lo destruyera ni lo tocara, ni lo pisoteara. Sin embargo, el Señor mostró tanto en la destrucción que produjo Sennacherib, en la destrucción que produjo Nabucodonosor, en la destrucción de Antíoco Epífanes, en la destrucción de Tito, el general romano, permitió eso. Y luego la invasión musulmana de los lugares santos, porque no es un lugar, no es un templo hecho de manos el que vendrá a edificar el renuevo, sino un templo humano. Una iglesia de Jesucristo, fuerte, poderosa, indestructible, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El tercer templo y el último es la iglesia de Jesucristo. Ahora, el renuevo es el Señor Jesús, un vástago que sale del tronco de Isaí, un descendiente de David que viene a reinar para siempre, y ese es el Señor Jesucristo. Los judíos no quieren creer en Jesús porque dicen, pues Él no vino a reinar, vino a morir, y se murió y ahí está la tumba. No podemos tener a un rey muerto, por eso no lo creen. Pero el Señor Jesús vino, vivió por nosotros, murió por nosotros, resucitó para vida eterna y subió al cielo donde está reinando desde ahora y ya.
Así que sí está reinando. Y está reinando sobre nosotros principalmente, pero también regulará con mano de hierro a las naciones. Todavía le está dando tiempo a que haya más gente convertida y más gente de más lejos y más lejos, porque esta historia dice que el Señor hará extender su llamado a las naciones de la tierra y que las personas que vendrán de lejos ayudarán a construir el templo de Dios. El templo de Dios es la iglesia de Jesucristo y el cimiento es Jesús. Y nosotros somos piedras vivas que vamos siendo instaladas una sobre otra, el templo de Dios. Y los que viven lejos, los que están en China, en la India, en Groenlandia y todo eso, van a venir a ayudar a construir el templo, porque va a ser un templo hecho de piedras vivas, de puros creyentes en Cristo Jesús, glorioso, que nadie podrá destruir, ni Nabucodonosor, ni Antíoco, ni Tito, ni el anticristo, ni nadie podrá destruir a la iglesia de Jesucristo. Así que, hermanos, creo que nos hubiera gustado mucho estar en Jerusalén en tiempos de Salomón y ayudar a construir el templo de Salomón. Nos hubiera gustado estar en el tiempo de Josías, limpiando las paredes, las puertas, los pisos, los utensilios, para que quedara brillante otra vez. Nos hubiera gustado estar en tiempos de Herodes, cuando se construyó la puerta la hermosa, donde el Señor Jesús enseñaba. Nos hubiera gustado estar en Jerusalén para ver los cimientos del nuevo templo que se va a construir allá. Pero el Señor nos ha llamado a todos los que venimos de lejos para ayudar en la construcción del nuevo templo. Y no necesitamos saber albañilería, ni necesitamos conocer arquitectura, ni diseño, ni decoración. Esos estudios pues sirven aquí en la tierra para las oficinas, los negocios, las residencias humanas. Lo que necesitamos saber nosotros es la palabra de Dios, el discipulado y la edificación de la iglesia. Porque nosotros hemos sido llamados para ayudar a nuestro Dios a construir su iglesia. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Y cada vez que invitamos a una persona para venir a Cristo, estamos poniendo una piedra más y una piedra más. Allí en la casa donde vivimos, que es la casa de ustedes también, están construyendo una torre. A 60 metros de nuestra puerta principal está la torre 1, que van a ser 20 y tantos pisos. Y vemos cómo trabajan los albañiles, los arquitectos, todos los trabajadores. Y cada día van haciendo crecer más. Es muy emocionante ver eso. Pasamos por ahí, mi padre baja y va a supervisarlos ahí, hasta donde lo dejan pasar, él pasa ahí para ver todo, ya lo conocen, ya lo saludan. ¿Cómo está, señor vecino? Porque le emociona mucho ver la edificación de un rascacielos. Pero créanme, hermanos, que la torre de alabanza a nuestro Dios, que es la iglesia de Jesucristo, va a ser mucho más alta que la Torre de Libertad de Nueva York o la torre en Dubái. Esta es una torre que va a subir hasta el cielo. Aquel sueño de los habitantes de Babel, que construyeron una torre para alcanzar el cielo, ¿se acuerdan? Bueno, eso no lo permitió el Señor. Pero el templo de Dios va a crecer hasta el cielo. Y nosotros somos parte de ese edificio. Y no somos solo una piedra viva para que nos pongan ahí, sino que nosotros podemos traer a otros para que estén sobre nosotros y crezca la torre en alabanza a nuestro Dios. Así que, hermanos, debemos estar atentos al mandamiento del Señor. Id y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales todas las cosas que yo les he mandado. Porque ese es el propósito de Dios en el mundo y ese es el propósito de la iglesia en obediencia al Padre y es el propósito del Señor Jesucristo de llevarnos a todos al cielo con Él cuando venga otra vez
por nosotros. El templo de Jerusalén ahí se va a quedar, pero nosotros seremos llevados al cielo a la presencia del Padre. Vamos a despedirnos. Señor, ayúdanos en la reconstrucción, en la construcción de tu templo, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Permítanos tener discípulos y educarlos. Que las piedras vivas que tú estás usando para la construcción, seamos nosotros mismos y podamos honrar tu nombre en obediencia. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,